Vamos a continuar ahora con los instrumentos de investigación. Y tenemos que recordar entonces que todavía continuamos en el método, es decir, la tercera parte asociada a la planeación de la investigación. Y aquí ya hemos conversado, ya hemos cubierto los temas asociados con los enfoques de investigación, con los alcances de investigación, los diseños de investigación, la población y la muestra. No hemos cubierto todavía conveniencias del diseño de investigación y lo haremos un poquito después. Entonces, en este momento vamos a hablar de los instrumentos de investigación. Y estamos todavía en uno de los 7 pasos para completar la planeación de la investigación. Entonces, ¿qué es un instrumento de investigación? Bueno, para comenzar es un instrumento que se utiliza para recolectar datos. Es aquella herramienta que se utiliza para ir a la fuente primaria que me va a dar los datos y poder recolectarlos de parte de esa fuente primaria. Entonces son los medios metodológicos utilizados para recolectar datos e información de fuentes primarias de investigación. Los instrumentos responden obviamente a varios aspectos relacionados con la investigación. Responden al enfoque. Por lo consiguiente, podríamos hablar de que hay instrumentos que responden al enfoque cuantitativo, hay instrumentos que responden al enfoque cualitativo y, por supuesto, hay instrumentos que pueden hacer mediciones cualitativas y cuantitativas. También responden al alcance de investigación. Si el alcance de investigación está orientado hacia mayor precisión, hacia replicabilidad o, por ejemplo, a encontrar causa-efecto, el instrumento tiene que ser más potente. Y, por supuesto, al diseño de investigación. Si estamos tratando de experimentar o simplemente de hacer una investigación no experimental. Ahora, los datos que nos proveen los instrumentos de investigación también responden al marco teórico. Y aquí tenemos que recordar que tenemos la posibilidad de, según la escuela napoleónica de pensamiento y según la escuela anglosajona de pensamiento, de hablar de revisión de literatura y de marco teórico. Y el marco teórico es aquel específico que me permite, con teorías, con conceptos, con métodos, poder lograr el propósito de la investigación. Entonces también responden a eso. Y en todo momento los instrumentos de investigación me tienen que recolectar datos válidos y confiables. Tienen que cumplir con ambos requisitos. Tienen que ser válidos y tienen que ser confiables. Entonces vamos a hablar en mayor detalle de en qué consiste la confiabilidad, la validez y un tercer elemento, la objetividad de los instrumentos de investigación. ¿De qué trata entonces el primero de ellos, la confiabilidad? Bueno, se mide de dos maneras la confiabilidad de un instrumento de investigación. Se mide analizando la estabilidad por un lado y la consistencia interna del instrumento de investigación por el otro lado. La primera parte, que habla de la estabilidad, se refiere a la capacidad que tiene el instrumento de arrojar los mismos datos cuando se aplica repetidas veces sobre los mismos fenómenos estudiados, los mismos fenómenos de investigación, obviamente manteniendo las condiciones y el contexto constantes. Mientras que la consistencia interna del instrumento se refiere a una característica que nos indica que una parte del instrumento mide con la misma precisión y validez que las otras partes del instrumento. Es decir, que todo el instrumento tiene consistencia interna, es consistente desde la primera pregunta o desde el primer aspecto que estamos tratando de medir hasta el último. Eso con respecto, por ejemplo, a confiabilidad. Y por supuesto tenemos maneras de medir esto objetivamente. Las 3 formas más usualmente utilizadas son la prueba y reprueba, la medición en forma paralela y utilizar una prueba estadística llamada alfa de Cronbach. En la prueba y reprueba lo que hacemos es simplemente a esa misma muestra, dentro de esa misma población, hacerle una medición con ese instrumento, después hacerle una segunda medición y encontrar con los datos recolectados el grado de correlación que existe entre el dataset 1 y el dataset 2. Y obviamente que si el R cuadrado es altísimo o es 1, el instrumento es
confiable. En la medición paralela lo que hacemos es con la misma muestra de esa misma población, con las mismas condiciones controladas, hacemos 2 muestras a los mismos individuos, volvemos a hacer la corrida de la correlación y pues el resultado, para que el instrumento nos indique que es confiable, tiene que ser de 1 o un poquito menos que 1, pero muy alta, tiene que ser 9.99 o algo así, o más alta. Y el alfa de Cronbach lo que hace es, a un número reducido de individuos se le aplica el instrumento y utilizando la estadística llamada alfa de Cronbach, conseguimos un coeficiente que va de 0 a 1. A más cerca de 1, más confiable es el instrumento. Y de hecho, un instrumento que tiene un alfa de Cronbach por encima de 0.85 es perfectamente confiable. Ahora, ¿de qué trata la validez? La validez trata de la exactitud con que mide el instrumento. Si voy a medir peso y mido al primer individuo y me da 100 kilos, esos 100 kilos que me está indicando ese instrumento de investigación es verdaderamente el peso de esa persona. Es decir, mide precisión. Es decir, que en el mismo instante lo mido 3, 5, 6 veces y me va a dar 100 kilos, 100 kilos, 100 kilos, salvo que la balanza no esté bien, pero eso es parte también que tenemos que tomar en cuenta en las investigaciones, que los instrumentos sean altamente precisos. Y luego lo otro es la eficacia con la cual el instrumento recoge los atributos intrínsecos del sujeto u objeto medido. Y tiene que ver con la teoría en esta parte, ¿no? Entonces tenemos validez de contenido y validez de constructo. Son las dos maneras de ver la validez del instrumento de investigación. ¿Cuál es la validez de contenido? El instrumento de investigación mide verazmente las principales dimensiones de la variable de investigación. Y por ende entonces refleja el dominio específico de contenido de esa medida, de esa variable. Si yo estoy midiendo, por ejemplo, la variable de investigación es talla, el instrumento me está midiendo talla, no me está midiendo peso, no me está midiendo otra cosa, me está midiendo talla. De eso trata la validez de contenido. Y la validez de constructo es cuando el instrumento refleja eficientemente y representa efectivamente el concepto teórico que estoy midiendo. Es decir, está asociada a los constructos de investigación, está midiendo lo que el constructo mismo en sí representa. Si un constructo de investigación mide una particularidad sobre personalidad, el instrumento lo refleja. O si el instrumento de investigación está midiendo diferentes estilos de liderazgo, efectivamente me está reflejando datos que me permiten después saber cuáles son los estilos de liderazgo presentes en los sujetos estudiados. Y de eso se trata entonces los tipos de validez, tanto de contenido como de constructo. Y esta figura muestra un poco en forma gráfica la validez de contenido. En el primer caso podemos ver que el instrumento me está midiendo una parte nada más de todo el contenido de la variable, por lo consiguiente no es válido. Y el segundo me está dando, el instrumento me está midiendo efectivamente todo el contenido de la variable que estoy tratando de medir. Y esta otra figura representa un poco cómo es que funciona la validez de constructo. En este caso, buscando una correlación de variables A con variables B, C, D y W, vemos que al momento que el instrumento me da datos sobre A y me da datos sobre B, C, D y W, y encontramos la correlación, esos datos son fieles y genuinos y me van a permitir entonces ver que efectivamente A está relacionada positivamente con B, positivamente con C, positivamente con D y negativamente con W, perdón. Entonces, eso es una manera de saber si el instrumento tiene validez de constructo. Ahora, el tercer elemento, que es objetividad de los instrumentos de investigación. ¿De qué trata? Es la propiedad que tiene que tener el instrumento para evitar sesgos o tendencias voluntarias o involuntarias de parte de los investigadores, de parte de los que están administrando los instrumentos de investigación a los sujetos que estamos tratando de medir. Y esto se hace entonces, como dije hace un poco cuando estábamos hablando de los experimentos de investigación, de tal forma que el instrumento es impermeable a la influencia de los investigadores. Y cuando se administran a las personas me van a dar los datos que efectivamente reflejan el fenómeno que estoy tratando de estudiar.
Ahora, para ir resumiendo un poco qué es validez y qué es confiabilidad de un instrumento de investigación, las figuras que estamos viendo ahora nos pueden dar una mejor idea sobre ello. Vemos que la figura 1, la figura del lado, bueno, del lado que estamos viendo del lado izquierdo, no es ni válido ni confiable porque no nos está dando datos en el punto central del círculo y por lo consiguiente entonces nos está dando datos espurios, datos inservibles, que no tienen ni validez ni confianza. En el segundo caso, que sí vemos que todos los datos están, si fuesen, digamos, obtenidos del centro del círculo, estaríamos hablando de que hay validez, pero no son confiables porque no me están dando los datos exactos que yo necesito. Y esto se da cuando utilizamos instrumentos mal calibrados. Instrumentos de medición, hay instrumentos de medición directa y hay instrumentos de medición indirecta. Y hay instrumentos de medición mediante métodos, digamos, no físicos y métodos físicos. Entonces, cuando el instrumento es parte de aquellos que son de índole física y de medición directa o indirecta, si están mal calibrados, entonces podría darnos datos válidos pero no confiables. Y lo que andamos buscando entonces es que el instrumento acierte en el centro de la diana, me dé datos que son válidos y confiables. Ahora, hay otros aspectos también que son importantes a tener en cuenta cuando vamos a escoger el instrumento de investigación. Es decir, los instrumentos de investigación usualmente ya están desarrollados y para poderlos escoger necesitamos tener ciertas precauciones. Supongamos que vamos a usar un instrumento conocido en investigación como prueba estandarizada. Son los famosos tests que se han desarrollado y súper validado a lo largo del tiempo y que usualmente pues hay que comprar las licencias. Entonces no hay que usarlos si es que todavía están con protección de propiedad intelectual sin pagar por las licencias. Es decir, es un tema de ética de investigación. Y si ya las licencias que protegían esos instrumentos no son válidas por alguna razón, ya sea porque los propietarios han decidido dejarlos para que los investigadores los utilicen sin necesidad de pagar por su uso, de todas maneras hay que asegurarnos de conseguir los permisos respectivos. Entonces, con pruebas estandarizadas o con cuestionarios que han sido desarrollados por terceros y que queremos nosotros mismos utilizar, necesitamos u obtener las licencias u obtener los permisos por escrito de sus propietarios o de sus desarrolladores. Si los instrumentos también están en idioma extranjero, tenemos que hacerlo las traducciones con traductores oficiales. Traductores que, en el caso del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores incluye en su base de datos como traductores oficiales y sobre todo por personas especializadas en los temas sobre los cuales estamos tratando de llevar a cabo la investigación, que los tenemos no necesariamente en el Perú, pero sí en América Latina o en España. Luego, si el instrumento es desarrollado por nosotros, que también se puede dar la situación, hay que seguir un proceso tedioso, pero bastante bien estructurado y bien conocido, de validación de ese instrumento. Y la validación tiene que tener un componente de validación teórica, un componente de validación por expertos, un componente de validación de la manera en que esa realidad se refleja en el mundo real, lo que llamamos nosotros la realidad empírica, y por supuesto asegurar en ese proceso que ese instrumento va a ser válido y va a ser confiable, que vamos a dar en el centro de la diana y no en un lado y peor aún de forma dispersa. Y luego, si los instrumentos son de medición directa que involucran aparatos, como ya dije hace un minuto, necesitamos calibrarlos. En el caso del Perú, la agencia calibradora de estos instrumentos se llama Indecopi. En el resto de países, en todos los países tenemos una agencia especializada de gobierno o una entidad privada que tiene delegación de autoridad por el gobierno para hacer la calibración de esos instrumentos. En el caso del Perú también tenemos el Instituto de Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene delegación del Estado para poder también hacer la calibración y certificar mediante un documento escrito
que ese instrumento está calibrado y que los datos que nos va a arrojar en el momento que se hagan las mediciones son datos válidos y confiables. Ahora, por otro lado, ya tenemos esta parte cubierta de que los instrumentos están listos para ser utilizados y ahora los vamos a aplicar a los distintos sujetos de investigación. Aquí también tenemos que tener varias precauciones. La primera es que estos sujetos de investigación estén debidamente informados del propósito de la investigación, de qué tipo de datos requiero levantar de la persona, por qué los quiero levantar, qué voy a hacer con ellos y sobre todo, qué es lo que voy a hacer con los resultados de la investigación. Y obtener adecuadamente su consentimiento, informado en este caso, por escrito idealmente, y su autorización para usar los datos y poder después, si es que quiero publicar los resultados, publicarlos, o si es que quiero patentar, poder patentar con esos resultados de esos datos adquiridos de esta persona. Entonces se necesita tener un consentimiento informado firmado. Y pues el lenguaje es un lenguaje que desarrollan los abogados, es un lenguaje jurídico que tiene que ver con temas de propiedad intelectual, tiene que ver con temas de autorizaciones, tiene que ver con temas de confidencialidad, etc. Luego lo otro es que si bien es cierto que los aparatos de medición directa los hemos calibrado al inicio de la investigación, si la investigación dura un cierto tiempo, es lógico que estos aparatos tiendan a descalibrarse y es normal. Entonces es necesario estar recalibrando estos aparatos, lo que implica que tenemos que estar regresando a Indecopy o regresando al Instituto de Calidad a que nos den certificaciones cada cierto tiempo, yo diría cada mes, cada 2 meses, de que ese aparato está todavía calibrado o pues de que requiere de una calibración adicional. Ahora, la calibración de los aparatos, ¿por qué es importante? Bueno, primero porque me asegura la validez y la confiabilidad, pero sobre todo me permite, si en un momento dado los resultados de la investigación me llevan a mí a un juicio en el sistema judicial del país específico, si los datos vienen de un instrumento de medición directa calibrado oficialmente, tienen validez jurídica. Si los datos vienen de un instrumento no calibrado oficialmente, no tienen validez jurídica. Entonces, en patentación de nuevos productos, es muy común que una empresa se enfrente a otra empresa y terminen en juicios en el sistema judicial. Y ahí entonces es cuando la robustez de los resultados que yo llevo al sistema judicial van a ser respaldados por datos que han sido obtenidos primero legalmente, con sujetos debidamente informados y con consentimientos informados firmados y por aparatos que han sido calibrados oficialmente. Entonces aquí para cerrar este tema vemos una lista de instrumentos de investigación. En el lado izquierdo vemos el enfoque de investigación, en el lado derecho vemos la lista de instrumentos y podemos ver una lista de instrumentos allí que tienen aplicación en los enfoques mixtos, como ocurre por ejemplo con las encuestas con preguntas cerradas y abiertas o como ocurre por ejemplo con los cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas. Y vemos algunos instrumentos de índole cualitativa, como el análisis de contenido, fichas de cotejo, o por ejemplo como el focus group, y vemos instrumentos cuantitativos de investigación como las pruebas estandarizadas, la observación estructurada, sistemática, o por ejemplo, como ya dije, instrumentos de medición directa o instrumentos de medición indirecta. Entonces, para cerrar este tema, vemos que una parte esencial, vital de toda investigación es, por un lado, la escogencia correcta del instrumento de investigación. Segundo, asegurarnos de que ese instrumento tiene validez, tiene confiabilidad y es objetivo. Tercero, que contamos con las licencias respectivas si es que es una prueba estandarizada o las calibraciones oficiales si es que es un instrumento de medición directa. Y que al final, pues, los datos que vamos a obtener en la recolección de datos utilizando ese instrumento de investigación son los más robustos, son datos que después que los sintetice y después que los analice me van a reflejar verdaderamente la verdad, me van a reflejar verdaderamente el fenómeno que estoy tratando de estudiar.